Muy buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de regla de 3. Vamos a ver específicamente regla de 3 simple, una manera muy sencilla de poder resolver ejercicios utilizando este método. Regla de 3 simple. Entonces, tenemos que la regla de 3 simple es un proceso en donde se conoce o se va a conocer la proporcionalidad que tienen tres valores o tres variables diferentes. Es un proceso demasiado sencillo. Se debe tener en cuenta que la regla de 3 simple es directa si una variable aumenta cuando la otra variable también aumenta. Mientras tanto, la regla de 3 simple es inversa si una variable disminuye cuando la otra variable aumenta. Bien, teniendo entonces esos dos conceptos, tres conceptos claves, vamos a resolver un ejercicio. Juanita tiene 4 perros y quiere saber cuánta comida necesitará para alimentar a sus 4 perros durante 30 días. Si saben que en 2 días consumen 700 gramos. Lo primero que hacemos es extraer las variables. ¿Cuáles son las variables? El número de perros o la cantidad de perros que tenemos. El número de días y la cantidad que consume o el consumo. Tenemos entonces como datos que 4 perros consumen en 2 días 700 gramos. ¿Sí? Consumen 4 perros, en 2 días se consumen 700 gramos de pienso para perros. Ahora vamos a colocar, necesitamos saber 4 perros en 30 días cuánta comida consumen. Por eso nosotros lo colocamos aquí como X, porque es nuestra variable saber cuánto consume. Tenemos dos métodos para resolverlo. Y para aplicar cualquiera de esos dos métodos, lo primero que hacemos es conocer o saber si es una regla de 3 simple, directa o inversa. Para este ejercicio vamos a tener en cuenta el siguiente detalle. Esta variable, denominada número de perros, no la vamos a tener en cuenta. ¿Y por qué no la vamos a tener en cuenta? Porque en ambos la cantidad es 4 perros, lo que quiere decir que no me va a afectar en nada el proceso. Vamos a evaluar el número de días con el consumo. Leamos entonces, recordemos nuevamente, la regla de 3 simple es directa si una variable aumenta cuando la otra variable aumenta. Vamos a mirar si eso es cierto. Entonces, cuando aumenta el número de días, es decir, que se pasa de 2 días a 30 días, ¿va a aumentar el consumo o va a disminuir? Pues efectivamente aumenta el consumo, lo que quiere decir que al aumentar una variable, al aumentar la variable número de días, aumenta también la variable que es el consumo. Entonces sería directa. Muy bien, listo. Vamos a resolverlo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo primero que hacemos es multiplicar estos 30 días por los 700 gramos. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a multiplicar en X esas dos variables. Multiplicamos en X esas dos variables, que es 70 por 700, y lo vamos a dividir por el otro dato que tenemos aquí, que es 2. Si resolvemos me daría 21.000 dividido en 2 y 21.000 dividido en 2 daría 10.500. Es decir, 10.500 gramos. ¿Listo? Entonces ya tenemos como resultado que para 30 días los 4 perritos van a consumir 10.500 gramos. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? Ahora vamos a utilizar el otro método. Lo primero que hacemos es mirar o comparar todas las variables, en este caso dos variables, las voy a encerrar aquí.
con respecto a una sola variable. Entonces vamos a tomar como base el número de días y vamos a comparar el consumo. Si aumenta el número de días, aumenta el consumo, ya sabemos que sí, por lo tanto es directa, entonces vamos a colocar una D. Y lo primero que hacemos es colocar estos dos numeritos que yo voy a encerrar acá, estos dos numeritos colocarlos como una fracción. Y esto también vamos a colocarlo como una fracción y lo vamos a colocar tal cual. Es decir que vamos a dejar 2 sobre 30 es igual, esto lo vamos a manejar como igual, vean acá, las dos flechitas del igual, ¿sí? A 700 sobre X. Ustedes ya saben cómo es de sencillo despejar la X. Entonces tenemos que la X que está dividiendo la vamos a pasar a multiplicar y el 30 que está dividiendo también lo vamos a pasar a multiplicar. Y me quedaría 2x igual a 300 por 30. Si resolvemos esa multiplicación me quedaría que 2x es igual a 21.000. Ustedes ya saben que este 2 que está multiplicando lo voy a pasar entonces a dividir y me quedaría que x es igual a 21.000 sobre 200. Y me daría como respuesta x es igual a 10.500. Tenemos entonces el primer método y el segundo método. Ustedes pueden utilizar el método que les parezca más sencillo, cualquiera de los dos, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que la respuesta esté correcta. Ahora, ya como ustedes saben muy bien y ya conocen entonces cómo resolver una regla de 3 simple, directa, vamos a resolver una inversa. La regla de 3 simple. Vamos a copiar entonces los 3 datos que nos interesan y que son fundamentales. Juanita quiere pintar su casa. Sabe que 2 pintores terminan 2 paredes en 45 minutos. ¿Cuánto tardan 5 pintores en terminar las 2 paredes? Entonces vamos a colocar nuestras variables, número de pintores, número de paredes y el tiempo. Y vamos a decir, 2 pintores van a terminar 2 paredes en 45 minutos. Ahora, 5 pintores pintarían 2 paredes en cuánto tiempo. Es muy sencillo. Miren que incluso acá yo puedo extraer las variables acá mismo del ejercicio y es muy importante poder encontrar las variables, ¿sí? Para yo poder clasificarlos. Pero acá tenemos entonces un detalle que ocurría también en el anterior. El número de paredes, des en cuenta acá que el número de paredes es la misma variable. Por lo que, es decir, la cantidad es la misma. Por lo que podemos omitirla y simplemente tener en cuenta el número de pintores y el tiempo. Es así de sencillo, no más. Listo, y vamos a trabajar entonces con esos dos datos. Vamos a evaluar si es directa o inversa. Al aumentar la cantidad de pintores, ¿será que van a tardar más tiempo en pintar lo que sea, en este caso las 2 paredes? Pues no, en ningún momento. Por lo tanto, si tenemos 2 pintores y que sabemos que se gasta 45 minutos, pues 5 pintores van a gastar menos tiempo. Por lo tanto, si nos damos cuenta, al disminuir o al aumentar una variable, la otra variable va a disminuir. Acá lo estoy encerrando. Sería entonces inversa y vamos a aplicar los dos métodos anteriores para resolver la inversa. En este caso, en el anterior ejemplo multiplicábamos en x. Acá ya no vamos a multiplicar en x, sino que vamos a multiplicar de frente, es decir, 2 por 45. Y lo vamos a dividir en la otra variable que nos sobra aquí, que son los 5 pintores. Realizamos la multiplicación y me quedaría 90 sobre 5 y eso me daría 18 minutos. Así de sencillo, 90 dividido en 5 y me daría 18 minutos. Es así de sencillo. Luego vamos a hacerlo por el otro método. Vamos a coger esta variable como base y vamos a evaluar la otra variable. Ya sabemos que es inversa. Como es inversa, vamos a colocar una i ahí encimita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar estos 2 pintores sobre 5 pintores como una fracción.
así como lo hacíamos tal cual en el ejercicio anterior, 2 sobre 5, pero acá en este caso, este 45 sobre x no lo vamos a colocar igual, lo vamos a colocar invertido. ¿Por qué lo vamos a invertir? Porque es inversa. Entonces me quedaría x sobre 45, así de sencillo. Este 45 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, ¿sí? Y me quedaría 45 por 2 quintos. Si yo realizo esa operación me quedaría 90 sobre 5 y me daría como resultado 18 minutos. Es así de sencillo resolver regla de 3 simple, directa o inversa. Tenemos el primer método y tenemos el segundo método. Para resolver estos casos en donde tenemos únicamente estas dos variables, porque la tercera estas dos variables, voy a limpiar un poquito por acá para poderles indicar. Listo. Cuando nosotros tenemos solamente dos variables, como lo tenemos aquí, ¿por qué dos variables? Porque la tercera variable, pues no la tomamos porque igual es la misma, el resultado es el mismo. Entonces, en esos casos, es mucho más fácil aplicar el primer método. Sin embargo, sería muy bueno que ustedes pudieran aprender a manejar este segundo método, ¿sí? Se me olvidó acá la respuesta, colocarla, eso ahora sí, listo. Es muy importante que ustedes aprendan a aplicar este segundo método porque más adelante vamos a modificar estas tres variables. Y en ese punto ya se nos haría un poquito más complejo, un poquito más largo hacerlo por el primer método y sería súper sencillo hacerlo por el segundo método. Nos vemos entonces en la siguiente clase, muchachos, que estén muy bien.